Así que de alguna manera, ¿no?, parafraseando tus propias letras, ya que con ellas nos calaste muy hondo, por lo menos a mí, hay un momento que dices: dejemos que los sueños se apoderen del deseo. Y dejemos que los sueños se apoderen del deseo. Recordemos. ¿Tú con qué soñabas de niño? Bueno, supongo que siempre soñé con tener una carrera artística, ¿no? Depende del momento del mes, en múltiples facetas, ¿no? Pues siempre pensaba, me gustaba la literatura, me gustaba escribir, pero también me apasionó la música y entonces de repente la música se me llevó por otro lado. Siempre me ha gustado mucho la pintura, entonces, bueno, tenía estos sueños de ser un artista y de alguna forma, ¿no? De una manera que no se corresponde para nada con lo que ahora son los sueños de ser un artista, porque en la Zaragoza te hablo primeros 80, pues ningún grupo había sacado un disco, ¿no? Entonces el sueño, la meta, era un techo muy bajo. Claro, no, o sea que mi ambición era una ambición muy pedestre, era bueno, pues dedicarme a la música sabiendo que la música no era un lugar con el que pudieras enriquecerte, ni remotamente, ¿no? Era una cosa más o menos, eso era una cosa que ocurría fuera de España, ¿no? Desde luego fuera de Zaragoza. Claro, ¿y qué música escuchabas? Bueno, siempre he escuchado de todo, ¿no? Pero yo me introduje en la música por mi tío, que tiene 10 años más que yo. Entonces era un tío joven que tenía mucha pasión por la música y entonces a los hermanos nos pasaba cassettes con sus discos grabados, ¿no? Nos pasó los Beatles, nos pasó pues Rolling Stones, Pink Floyd, pues yo qué sé, de todo tipo de música, Genesis, Crosby, Stills, Nash & Young, Santana, todo tipo de música, sobre todo de los 70, ¿no? Pero también música de los 60, y luego compramos unos fascículos que vendían de la historia del rock, que eran vinilos. Entonces, bueno, pues siendo muy joven conocía bastante música, principalmente, ya te digo, gracias a mi tío, ¿no? Que era el que nos intentaba encarrilar por lo que él decía que era la buena música, ¿no?